Ya, buenas tardes. Venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños. Hoy día le vamos a hacer una entrevista de historia de vida. La entrevista va a estar dirigida por Karina Vélez. Y aquí mi compañera Madison Figueroa. Empecemos por sus nombres, su edad y dónde nació usted, de dónde viene. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy del sitio La Laguna, una comunidad que pertenece aquí a San Isidro. Allá nací, allá me crié y ya tengo aquí, voy a cumplir 39 años viviendo aquí en San Isidro, desde que ya me comprometí con mi esposo. Desde ahí ya estoy viviendo aquí. Nací el 21 de septiembre de 1971. Mi nombre es Glenda Auxiliadora Pozoligua Veiga. Ya, bien. Cuéntenos un poquito de quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban ellos. Bueno, mi madre, ella era ama de casa. Mi padre, agricultor. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba Melba Veiga Zambrano. Ella era de Chita. ¿Y su papá? Mi papá también era de allá, pero una vez que ya mis abuelos vendieron en Chita y compraron una finca acá en La Laguna, entonces desde ahí ya ellos también se criaron allá en La Laguna. Y mi mamá pues era de Chita, igual como mi papá también tenía familia por allá, pues ahí se conoció, se casaron y también se vino a vivir a La Laguna. Y ella vivió toda la vida allá en La Laguna. Ya una vez que ya todos crecimos, con mi última hermana, ella se fue a Guayaquil. Y primero se fue ella, ya después mi papá vendió la finca y también se fue. Él todavía vive allá. Mi mamá sí falleció, ya tiene 14 años que falleció. Ya. Sí. ¿Y qué recuerda usted en ese tiempo? ¿Cómo era la vida? Porque La Laguna es bastante campo, ¿no? Uh-huh. Está un poco lejos de aquí. Sí. ¿Cómo era la vida allá? ¿Qué hacían? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos hermanos eran? Bueno, la vida del campo, pues usted ya se imaginará cómo es bien difícil. Nos tocaba subir el agua, ayudar a mi papá en los quehaceres de la finca, a mi mamá, ya porque éramos algunos hermanos. Bueno, mi mamá, yo tengo 6 hermanos muertos, 3 varones y 3 mujeres. Habemos 7 vivos, 6 mujeres y un varón. Ellos viven en Guayaquil. Yo vivo aquí y una hermana que vive en San Vicente. Ajá. ¿Eran algunos? Sí. Y mi mamá pues en la casa, mi papá trabajando al machete. Esa era la vida de ellos. Ahí usted sabe que es criar el chancho, la gallina, ayudar ya pues cuando ya uno crece, bueno, antes, porque ahora ya los hijos no hacen caso ni las hijas. Sí, es verdad. Ahora solamente se dedican que es al celular, no quieren ayudar a los papás, no quieren ayudar a la mamá. Y antes nosotros sabíamos, con una mirada ya sabíamos qué nos decían, pues. Claro. Ahora y en ya los trabajos, por ejemplo, las mujeres también ayudaban, por ejemplo, como dice, a criar el chancho, la gallina, o solo eran las cosas de arriba de la casa. No, a mí me tocaba hacer, porque yo me tocaba ayudarla a hacer que los eren para el chancho, que cocinar el guineo para el chancho y ayudar a ver los chanchos, las gallinas. Nos tocaba, porque también tenía vacas, nos tocaba ir a ayudar a arrear las vacas. O sea, cosas del campo ayudábamos, porque no había más hermano varón, solamente había uno. Era un solo varón. Sí, y él era más pequeño que yo. Entonces teníamos que de ley acompañarlo, o ir con él donde iba, así. Ya. Uh-huh. ¿Y ustedes más o menos de qué edad ya comenzaban a ayudar en el hogar, en la casa? Y desde que yo me acuerdo, ya desde, ¿qué sería? Desde unos 10 años. Sí, que yo recuerde. Yo le ayudaba a mi mamá porque antes los trabajadores comían en la casa. Había que darle las 3 comidas. Y yo le ayudaba a mi mamá a cocinar para los trabajadores. Cuando no podía ayudar en la casa, pues me iba a ayudar que a coger el café o que a sacar el cacao, ayudar a cargar el cacao. Y así ayudábamos a mi papá.
Y me imagino que igual también en la parte de la casa igual un poco más liviano porque eran más mujeres, eran más manos para ayudar, ¿no? O se repartían los oficios. ¿Cómo hacían ahí? Lo que pasa es que bueno, en la actualidad cuando yo ya crecí, que yo ya ayudaba a mi mamá, ya mis dos hermanas mayores se habían ido a Guayaquil. Y ahí la otra que era antes de mí ya también se había comprometido. O sea, sí, igual, cuando estaban, pues sí, ella si se quedaba en la casa, yo me iba a coger café. Y si no, íbamos las dos. Pero de ley había que quedar una con mi mamá ayudándole para los trabajadores. Claro, porque me imagino que también eran bastantes trabajadores. Eran bastantes trabajadores. Sí. Es decir, entonces su papá se dedicaba a la agricultura y ustedes tenían, por ejemplo, cafetales, que era lo más fuerte anteriormente. Sí, café, cacao. Mi papi vendía naranja, porque todo eso había en la finca, pues. Hay que cortar el verde, el guineo, la leña. Ellos la hacían, pero uno tenía que ir a ayudar a recoger, todo eso. Claro, porque igual y eran bastantes, pues se consumían más. Claro, sí. Ya. ¿Y usted pudo estudiar? Yo estudié solo hasta segundo año de colegio. Ya. ¿Y estudiaba allá o cómo era el estudio? Allá, la escuela fue allá, sí, en La Laguna. Y ahí el colegio, estábamos aquí donde una amiga de mi mamá. Ahí ella nos tenía y los fines de semana nos íbamos a la finca. Y de ahí ya mi hermana, la que es anterior de mí, se comprometió y allá no me mandaron porque ella no, supuestamente porque ella no tenía con quién ir. Y sí, de ahí. Eso pasó. Ya no seguí estudiando. Y ahí yo ya me comprometí a los 17 años. Después que dejó de estudiar. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Usted ya lo conocía? ¿Lo conoció allá, aquí? No, aquí, porque él vivía aquí y yo lo conocí aquí en el colegio. Ajá. Y dicen los muchachos, ¿se la pidió o se la robó? No, me robó. Pero sí nos casamos, después nos casamos. Después se casaron. Porque me imagino que igual eran bravos sus papás. Ya teníamos 27 años de estar juntos, ya tenía mis 3 hijos y allá nos casamos. Ya fue ya más adelante. Y nos casamos civil eclesiástico. Sí. Qué bueno. Y así de juegos, me imagino que sí, igual jugaban con sus hermanas, sí tenían la oportunidad de jugar entre ustedes. Pero es que ahí, no, porque nosotros en la casa donde nosotros vivíamos, por ahí no había vecinos cerquita. Solamente era la casa de mi papá. Y de ahí, el tío que vivía más adelante, por ahí unos vecinos, pero no eran cerquita de la casa. No podía decir como aquí me voy allá del vecino, no, porque no quedaban cerquita. Y por ahí era solo la casa de mi papá. No teníamos oportunidad de andar jugando con nadie. ¿Y entre ustedes? Y ahí nosotros en la casa de ratito, pero cuando estábamos desocupados. Pero cuando había que hacer los quehaceres, nadie jugaba, porque teníamos que ayudar. Y les ponían así como tareas, por decir, usted se encarga de esto, lo de acá. Sí. Y si no cumplían o no alcanzaban o se distraían. Teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo. Sí. Y ya cuando estudiaban también, me imagino que dejaban ayudar a hacer los oficios y ahí era que iban a estudiar. Sí, pues por ejemplo en la escuela, antes en la escuela ya, en ese tiempo era en la mañana y en la tarde. Ya nosotros en el rato que veníamos a almorzar y entrábamos a las 2. En ese transcurso, si nos tocaba dejar subido un poco de agua para los chanchos, teníamos que hacerlo, hasta que regresar de nuevo a la escuela. Ahí salíamos a las 5 de la tarde, ahí de nuevo a dejar que el maíz molido, a terminar de hacer lo que había quedado pendiente. Sí. ¿Y en qué momento hacían las tareas? En la noche. ¿Y en esas tareas les ayudaban sus papás o ustedes? Y nosotros mismos. Porque mi papá sabía leer, pero no es que sabía, porque antes dice que los papás de ellos, a él nunca lo pusieron en la escuela. A mi papá dice que buscaba por ejemplo, yo ya sabía leer y usted llegaba a mi casa y le decía, enséñale las letras, que conozca las letras, los números, pero ellos nunca fueron a la escuela.
Tenían como por decir como que una profesora privada, pero para las cosas básicas. Y mi mamá dice que ella estuvo hasta 3er grado en la escuela y ella no la mandaron más tampoco. Y me imagino que no la mandaban porque era mujercita y había la creencia que se enamoraba. Papá, pues las mamás eran así. Ajá. No la mandaron más a la escuela. Y sus papás eran así, celosos, bravos. Sí. Sí. ¿Y usted a sus abuelitos los conoció? Al papá de mi papi, sí. Él ya falleció cuando yo ya tenía mi segundo hijo. Y la mamá de mi mami también falleció cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Fueron un poco cerca. Sí. Pero a mi abuelito por parte de mamá no lo conocí y a mi abuelita tampoco. Porque ellas murieron antes de que yo naciera. ¿Y ellos eran estrictos, no? ¿O eran así ahora como los abuelos que son un poco cariñosos? Ay, no, yo le tenía miedo a mi abuela. A la mamá de mi mamá yo le tenía full miedo, era... Uy, nosotros nomás nos miraba y era que le teníamos. Mi abuelito no, con él sí, yo me jugaba y todo. Mi abuelito era que nos consentía. En cambio mi abuelita yo le tenía miedo, aunque ella vivía en Guayaquil, pero cuando venía nosotros le teníamos miedo porque ella nos pegaba unas retadas y nadie corría, todo el mundo era calladito porque ella era bien estricta. Y ella quería que las cosas se hagan como ella decía. Como ella decía. Ya. Mi abuelito no, él no le tenía miedo. Él sí era. Era muy juguetón con nosotros. Él nos quería mucho, ¿para qué? Mi abuelita no la conocí. Sí. Y sus abuelitos sí, por ejemplo, sí le contaban así historias, cuentos, porque anteriormente los abuelitos tenían bastantes que les gustaba eso y ellos contaban esas historias misteriosas. Claro, mi abuelita sí siempre sabía contar las historias de ella, de lo que les pasaban, de los muertos, cosas que pasaban, nos hacían dar miedo. ¿Y qué historia le contaba? Él siempre a veces nos veía y estábamos jugando. No dejen los juguetes regados, porque más luego llega la muerte, que no sé qué, que nos hace asustar. Y que es una mujer flaca que se pasa donde están los juguetes. Sí, y nosotros le teníamos miedo a eso. ¿Pero era como para darles miedo o de verdad que en algún momento les había pasado? Sí, que sí había pasado eso. Y así, ¿qué historias más de pronto le contó? Porque a veces dicen que se les aparece la gallina con los pollitos, o que el duende. Esa historia les contaba. Por ejemplo, mi papá a veces los fines de semana que ya salía a vender el café o el cacao, a veces ya se iban en las noches. Y siempre por allá había una parte que decían que era pesada. Y él siempre llegaba, ay mujer, que nos salió la gallina con los pollitos, que nos salieron los chanchos, pero eso ya era tarde de la noche. Y decían que eso que era pesada, o que nos salió el toro, o que un toro que se nos atravesaba en el camino, que no nos dejaba pasar. Eso sí nos decía mi papá. Ahí sí yo me acuerdo porque él nos conversaba. ¿Y siempre era en el mismo lugar? Siempre era en el mismo lugar. Incluso de un hermano que ya falleció a los 17 años, él ya tenía, y yo tendría unos 10 años cuando mi ñaño falleció. Pero yo sí me acuerdo, 10 o 12 años creo que tenía. Cuando mi ñaño falleció, él una vez iba de aquí a San Isidro, porque a él le gustaba jugar. O siempre se quedaba en los juegos, viendo jugar, ahí en las canchas que hacían esos juegos. Pues. Y a veces ya se iba tipo 6 de la tarde. Y ese día se había quedado y se fue como a las 6 de aquí a la finca. Estaba lejos igual a la finca, pues estaba lejos. Claro, pues si en carro es lejos, imagínese. Sí, y ahora que se iban por acá un cruce que le decían la montaña, las Tres Lomas. Y eso por ahí, eso era pura montaña, por ambos lados era el camino donde se pasaba. El trillito. El trillito. Y ya saliendo de la montaña que le decían, que ya salía como que era más despejado. Mi niño llegó como a las 10 de la noche, pero decía, madre, me muero del susto. Dice que ese toro no lo dejaba pasar por nada del mundo. Por nada del mundo. Se le atravesaba, se le echaba, y no lo dejaba pasar. El caballo no le pasaba, era que en vez de ir para adelante, era para atrás. Fue
terror que él pasó. Y ahí dice que él de tanto que mi mamá siempre le decía que cuando uno ve cosas malas, reza, que hace cruz y todo. Él se puso a hacer todas esas cosas, que hacía cruz, que él rezaba, y ahí pudo pasar. Era que lo veían, ¿no? Era que lo veían, sí, pues muchas personas que salían, que viajaban de noche para allá, siempre se les presentaba ese animal. Eso era verdad, que siempre se atravesaba, y justamente en el mismo lugar. No era decir que alguien tenía un animal suelto, no. No, porque justamente coincidía que era que tarde de la noche se atravesaba ese animal, y era justamente en ese mismo lugar. Y muchas personas a veces que ya iban de noche para allá dentro de la finca, lo veían. Y era que, bueno, una vaca uno pasa, pues, un toro uno pasa. Claro. Si no es cosa mala, pues, ¿no? Claro. Pero ya ahí ya era cosa mala porque no podían pasar. Los caballos, mulares se le regresaban, no pasaban y no pasaban. Ah, como que sentían una Claro, presencia. Sí, no pasaban. Pero no fue eso que su hermano murió, pues. No, él aquí estuvo un accidente, aquí lo atropelló un carro y él murió en el momento que el carro lo atropelló. Sí, así mismo había venido a un baile que había un fin de semana y se vino al baile. Y ya cuando salió el baile, como a la 1 de la mañana, dice que ese hombre que lo atropelló andaba borracho. Y lo atropelló ahí por donde, Don Sergio dice, cayó por donde Agapo Luca, encima de una piedra, dice que cayó. Se murió de cortado. Se desnucó. No, le cayó, en la piedra cayó aquí el sentido. Le vació la vista. Ajá. Y ahí, pues a esa hora llegaron a avisar allá a la finca, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que mi niño había fallecido. Antes conocían, pues, de dónde era y todo. Claro, lo conocían, pues la gente de aquí. Ya conocían de quién era hijo y todo. Que antes también era como más pequeño el pueblo, ¿no? Claro, sí. Y ahí, por ejemplo, de esta historia de este lugar que siempre cuenta, ¿siempre fue así o después hubo un tiempo que ya como que se dejó de escuchar este tipo de historias? Es que lo que pasa es que ya después, cuando ya empezaron a haber motos, ya la gente siempre ya se iba por el carretero. Ya poco la gente caminaba por ahí. Pero igual, muchas personas que transitaban por ahí en la noche, eso les sucedía. De día nada. De día nada, solo era que si usted iba de noche. Y una vez a mi papá también, mi papá iba de aquí y él siempre se sabía venir con mi otro hermano, pero ese día se había venido solo y se había quedado acá abajo antes de subir la montaña que le llamaban, donde un señor ahí que vendía trago. Se había quedado ahí conversando y ya dice que se fue cuando ese animal no lo dejó pasar, no pudo pasar. Ni porque dicen los 1000 rezos que dicen, no pudo pasar. Se tuvo que regresar y amaneció ahí donde el señor que vendía trago. Ahí el señor y ahí le contaba el señor que siempre esa misma historia pasaba siempre. Con la gente a veces no podían pasar y llegaban ahí. Porque era la única casa que había ahí antes de subir a la montaña. Como cerca. Sí, ahí el señor les daba posada. Ahí amanecían. Sí. Sí, porque antes no había ni luz para rematar. Pues por ejemplo, donde nosotros vivíamos, no había luz, no había agua, había que el agua subirla del pozo. Y no había luz tampoco. Ahora sí hay luz. Ahora sí, yo creo que ya la gente ya ha instalado agua así que lleguen directo a las casas. Pero ahora, antes cuando nosotros no había nada de eso. Era con lámparas, con velas. Y las tareas también con lamparita las hacían. Todo difícil, era así. Con lámpara y con vela. Y que antes también ustedes, por ejemplo, también hacían su propia comida, porque por ejemplo la salprieta la hacían en casa. Claro, nosotros por ejemplo los días domingos ya dejábamos hecha la salprieta, que el maíz tostado, que el café tostado, todo eso, porque para los trabajadores, pues. Mi papá también cuando ya iba a trabajar en la finca sabía matar un chancho para hacerle a los trabajadores toda la semana la comida, pues que hacer el chicharrón, que hacer, porque era que se les daba las 3 comidas. ¿Y cómo hacían para que no se le dañe el chancho durante toda la semana? Y como ahí, por ejemplo, mi mamá sabía hacer, ya de una vez se derretía la manteca, se sacaba el chicharrón, ya todo se dejaba ordenadito.
y las carnes que hacía, las cogía, las hacía como punzadas. Y otra también las acogía y las dejaba aliñaditas en hoja de verde. Ya las dejaba aliñaditas y envueltas en esas hojas. Y ahí no se dañaban, se ponía aliñaditas y no se dañaban. Y las metía en olla de barro. Las metía en la olla de barro. En olla de barro, pero en hojita de verde. Y no se dañaban. ¿Y hasta cuántos días le duraba así? Y otras cogía y ponía el humo para hacerles así como matos. Todo eso hacía las tortas de verde con cuero, todo eso lo hacía para darles el desayuno a los trabajadores. La torta de verde con cuero es la que raya en el verde. Que el verde con maní, que se hace con maní. Les hacía hornado para darles de comer a los trabajadores. Eran bastantes. Porque en sí serían 13 hijos, ¿no? Sí. Más su papá y su mamá, y me imagino que igual trabajadores en ese entonces también eran bastantes. Sí, sino que, se le murieron, pues 6. Se murieron pequeños. Uh-huh. Yo le digo que yo me acuerdo de mi hermano, ya el que el carro lo atropelló. De los otros no me acuerdo. Esos fueron antes de usted. Antes de mí, sí. Ya. Que me imagino que antes también, por ejemplo, se enfermaban. Y no, pues no había el médico, y por ejemplo, mi mamá me decía que el niño mayor se le murió del corazón. Y hay otra niña de las amígdalas. Y antes pues se le cerraba esto y no había médico. Hay otra niña, dice que le dio los gases de tiritis, eso de que el vómito. Igual ella los traía aquí, pero esos doctores no le daban con lo que era, pues no. Claro. Y no había médicos como hay ahora. Y ahora es que todo eso es lo bueno, que a veces los médicos enseguida dicen tienes que hacerte examen para ver qué es que tiene. A veces muchas personas se molestan que dicen ¿para qué mandan a hacer eso? Pero yo digo es lo mejor, porque ahí le descubren qué tiene y por qué es lo que le ha dado, no se ha enfermado. Claro. Y sin examen pues uno no sabe, más o menos es que dice es esto, pero uno no está seguro qué es lo que tiene, en fin. Claro, y como una enfermedad a veces se parece a la otra. Claro, pero a veces no es eso, a veces es otro, sí. Claro. Y eso también debe haber pasado antes, porque tal vez le decía tiene tal cosa y no le daban con lo que era y no le trataban. Claro, no se trataba, pues. Eso, pues mi madre, ella daba a luz con una señora con una comadrona en la casa. ¿Y cómo era ese proceso? ¿A usted le tocó vivir ese proceso de las comadronas? ¿Cómo hacían? ¿Ya las tenían buscadas? Yo solo me acuerdo medio, como que tengo idea de mi última hermana. Que decían que ya mi mamá estaba con dolor y que iba a dar a luz. Pero antes uno se acuerda, no sé si a ustedes le dirían así, porque a nosotros nos decían que el bebé lo traía era una cigüeña, que lo cargaba en una maquita y que lo traía, y bueno, eso nos decían a nosotros, y antes uno sí creía, ahora es que ya nadie cree. Claro, pues antes había mucha inocencia. Sí, y yo solo me acuerdo de eso de mi última hermana, que decían la cigüeña ya va a traer el bebé, y la señora llegó a la casa pero es que a nosotros nos corrían de la casa, pues nos mandaban a andar abajo, en el patio, y nadie subía hasta que no nacía el bebé. Entonces, eso pasaba antes. Yo de eso sí me acuerdo, que la señora llegó a la casa, y ya decían que el bebé ya iba a llegar, que la cigüeña lo iba a traer. Y nosotros sí creíamos, porque uno era inocente, de verdad. Es que no se hablaba de esos temas, no era se como hablaba, un tabú sí, pues, hablar. Ajá. Entonces eso nos pasaba a nosotros. Sí. Eso pasó. Y es decir, usted ya no vivió esa parte de dar a luz con partera. No. Yo sí di a luz con partera, mi segundo hijo, con la señora de aquí. ¿Y cómo era ese proceso? Porque me imagino que igual le tiene que dar alguna toma o le tiene que dar indicaciones. Mi primer hijo nació en Quito, en la maternidad. Resulta que ya de mi segundo hijo, la señora de aquí al lado era partera. Y ella me dijo que sí podía dar a luz bien, Y me quedé, no me fui al hospital porque yo tenía todo listo para irme al hospital de Bahía. Pero como mi mamá no vivía aquí, yo no tenía a nadie. Y yo no le confiaba a nadie, a mi hijo, al mayor. Y yo decía, ¿yo con quién dejo a mi hijo? ¿Yo con quién lo dejo? No tenía con quién dejarlo. Y si me voy, ¿quién me lo cuida?
Yo dije, de Dios una dicha, yo me quedo aquí en la casa. Y ahí la señora me atendió. Y con ella nació mi hijo. No me dio toma, no me dio nada. Con los dolores, me dieron dolores y con ella me atendió. ¿Para qué? Muy bien, la señora sabía bastante de eso. Sí, pues pero el otro día la hija nos contaba que había muchos partos había atendido, pero ellas no había ninguna, había seguido la profesión. Ninguna, sí, pero ella sí, para que era buena partera. Y yo ya no me fui al hospital ni al subcentro, nada, con ella. Y yo estuve de mi hijo, yo estuve con dolores desde el día sábado. Y el niño nació día lunes, como a las 8 de la noche. Ah, estuvo bastante tiempo con dolores. Sí. Pero ella ahí andaba, me decía, no, todavía no es hora. Todavía no es hora, me decía. Sí, yo es la señal que cuando ya iba a nacer el bebé, yo me iba en vómito. Ya pasaba arrojando 5 o 6 horas y ahí ya nació el bebé. Yo me acuerdo que empecé a arrojar de mi hijo como a la 1 de la tarde. Toda la santa tarde, vómito y vómito. Yo, cuando ya nace el niño, yo es como que ya no tengo ni fuerza. Claro, pues se deshidrata. Sí, y ahí nació como a las 8:30, algo así de la noche. Sí. Y también varoncito, como el primero. 3 varones yo tengo. Ah, puros varones tienen. Sí, varones. Ya. Y por ejemplo, volviendo un poquito a cuando ya una vez usted ya fue creciendo, por ejemplo, ya de la edad de señorita, ¿sí iban a los bailes, hacían fiestas? Sí, hacían fiestas por allá en los campos, de los tíos, del abuelo, porque mi abuelo se volvió a comprometer, pues no, que él era viudo. Y ahí se metió con otra señora y tuvo 2 hijos más. Y le hacían cumpleaños, que hacían baile de San Pablo, sí, hacían bailes por ahí. Donde el tío hacían las glorias, que el niño Dios, que en Navidad que para el niño Dios, bueno, hacían todas esas fiestas. En Semana Santa, que las glorias, sí, que Año Nuevo, que Navidad, todo eso celebraba ahí en del tío. Sí, hacían esas fiestas. Y ustedes sí los llevaban y por ejemplo, les dejaban bailar y todo. Sí, pero de repente, o sea, sí nos llevaba, pero había tiempos que decía, no vas a bailar y no vas a bailar. O sea, iba al baile y no podía bailar. Sí, entonces, y peor si se enteraba que alguien andaba molestándome. Ahí era la cosa seria. Y se ponía bravo y se la llevaba a la casa. Pero mi papá no tanto, mi mamá. Ah, su mamá. Pero le cuento que eso ocurrió así conmigo, porque a mis otras hermanas yo no me acuerdo que les decían no baile. Yo me acuerdo de mi mamá cuando yo ya estaba enamorada de mi marido. Nos habían invitado a un baile y él llegó allá. Ese día nos habían invitado a 2 bailes y llegó al uno. Me llevó de ese baile mi mamá, me llevó al otro. Al otro, allá llegó. Entonces me dijo, vámonos a la casa. Total que ya no bailé en ninguno. Pero porque sabía que andaba el muchacho ahí. Sí, porque andaba ahí George. Sí. Imagínese. Ajá. Es que de pronto usted era más pequeña, pues que las otras no. Claro, pues yo ya ahí es que estaba, ya las otras ya estaban comprometidas, pues ya estaban. Yo ahí yo estaba soltera, pues. Y ahí había mis 2 hermanas más pequeñas. Y a ellas no las dejaban bailar. Ellas estaban pequeñas todavía, pues. Ah, estaban chiquitas. Sí. Y ya después, cuando ya crecieron, pues ya se fueron a Guayaquil, pues ya se terminaron de criar allá. Ah, ya. Sí. Y así estos velorios, ¿cómo eran? Porque, por ejemplo, hay unos que nos dicen que hacían hasta 2, 3 días de velorio. Por ejemplo, el de mi tío, que hacían lo del niño Dios, hacían los bailes en la noche y al otro día, todo el día, se hacía. Y a veces de mi abuelo también era una noche, así el día. Y le daban de coger, por ejemplo, ya, si alguien se amanecía en el baile, ¿le daban el desayuno ahí también? También. Sí. Mataban las gallinas, porque si era chancho, el chancho. Ajá. Engordaban chancho para hacer esa fiesta, las gallinas y todo. Y había esta creencia así, por ejemplo, que se le aparecía la culebra cuando era Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Mi mamá con mi papá siempre eran padrinos, por ahí los buscaban de San Pablo. Y ellos sí eran bien creyentes en eso, sí, no. Decía que a San Pablo no le podían fallar porque San Pablo era
bien bravos, presentaban las culebras. Y en su casa no hacían así ninguna fiesta de estas. No, en mi casa no hacían. Y eso del niño de Dios, ¿cómo hacían? Eso era del tío que hacían con padrino, le cantaban al niño Dios, que había que buscar el niño, qué día ya había nacido, hacían en el pesebre. Y ya, pues ya a la vez que nacía el niño Dios, pues ya lo sacaban, ya lo llevaban a entregar, ya lo recibía la comadre y así. Así hacían. Y cantaban los chihualos. Los chihualos cantaban, que hacían la rueda del baile sombrerito, todo eso yo me acuerdo que hacían. Sí. Y ahí me imagino que igual también aprovechaban para enamorarse y todo. Sí. Eso. ¿Y lo de la gloria? En las glorias es que sábado gloria, pues. En la Semana Santa. ¿Y cómo hacían la Semana Santa? Porque antes era desde el día lunes que celebraban. Sí, por ejemplo, en la finca de mi papá, yo me acuerdo que nadie trabajaba. Ahora ya la gente no respeta, ya se va a la playa. A la playa de fiesta. Allá nosotros decían, no te bañas porque se hace pescado. Así lo decía mi abuelita. No se baña porque por desobediente después se hacen pescado. Y todo el mundo tenía miedo. No cogían ni machete, ¿no? No, pues nadie, era que nos tenían rezando, que prendiendo las velas, que velando el altar. Todo eso hacíamos nosotros. Sí. Y de ahí pues ya el día sábado ya festejaban las glorias porque ya había resucitado. Y ahí también disparaban así como que dicen que disparan a las 10 de la mañana. No, eso sí no hacían allá. Eso sí no hacían. Pero las comidas sí hacían toda esa variedad de comida. La comida sí, pues. Esa comida era de todito, que el frijol tierno, que la sopa, que el caldo, que el arroz de leche, que la torta yuca. Mi mamá hacía todito eso, manjar, que de guineo, de leche. Hacía todo eso mi mamá. Y para bastante, porque me imagino que igual se juntaban las familias. Claro, pues llegaban las familias y, por ejemplo, que el día pasaban aquí y que al día viernes nosotros íbamos allá y así. Ajá. Así pero como también como un momento de compartir, o sea, era un momento como de creencia sí, y a la vez de compartir. Sí, así era. Y así ya, por ejemplo, ya una vez que usted se comprometió, tuvo sus hijos, ¿siguió viviendo allá o ya cambió de lugar donde vivía? No, yo desde que ya me comprometí vine a vivir aquí. Ya, prácticamente le cambió la vida, por todo decir así. Me cambió, sí, porque desde que yo ya me metí con Jordi ya llegué aquí. Bueno, era una casita de caña con madera y ya después ya el Midubi me hizo esta casita. Claro, y ahí le eché unos aumentitos ya, pero eso, el Midubi me hizo la casa. Ya. Y así, ¿qué más recuerda usted que antes vivió? Y bueno, uno lo recuerda con alegría y a la vez también con nostalgia, porque igual algo aprendió, algo le gustó. Bueno, a mí me gustaba desde pequeña, yo siempre quería aprender a coser. Y me gustaba, yo me ponía a hacer vestido para las muñecas, o yo veía una tela, cogía, la cortaba con la que tenía, ponía encima y así me hacía. Como mi mamá tenía una máquina y por ahí me hacía. A mí me gustaba coser, yo quería aprender la costura, pero tampoco aprendí. Y así a veces me íbamos del tío, porque a las primas sí las pusieron a aprender costura. Y yo ya me iba allá a cortar y yo cosía en la casa. Aprendía con ellas. Sí. Y ya después, ya una vez que ya me comprometí, ya ahí sí me puse a aprender la costura, ya estando con mi marido. Es decir, tuvo una suerte, porque anterior eran machistas que no querían que la mujer haga tal cosa. O sea, él sí le permitió que usted aprenda. Bueno, yo sí, todo taller que dan y si me aceptan en el taller, yo voy. A mí sí me encanta participar en esos talleres, sí. De costura, de manualidades, de bordado. Sí me gusta aprender. Y antes, por ejemplo, había eso de la academia, ¿no? Nunca pudo ir a la academia. Sí, pues en la academia, cuando una vez que yo ya me comprometí, yo dije, voy a ir a la academia. Incluso fui hasta sacar los papeles para ponerme a estudiar. Pero yo decía hasta que ya mis dos hijos estén más grandecitos. Y
Y resulta que ya en el transcurso que yo ya estaba, que iba a estudiar, la cierran. La academia. Ya no pude estudiar. Ya no puedo. Ya no pude estudiar porque ya la cerraron. Ya no pude ir a la academia. Y ahí ya me puse a aprender ahí con una señora. Ella me enseñó. Ah, pero sí aprendió, o sea, sí cumplió su sueño, por Sí, decirlo cumplí así. mi sueño. Ahí le hago los vestidos a las nietas. Qué bueno. Sí. Y anteriormente, por ejemplo, sí los bautizaban. Yo sí, mis hijos están todos 3 con confirma, comunión y bautizo. Y por ejemplo, cuando los iban a bautizar, ¿qué veían en una persona para buscarlo que sea el padrino del niño? Porque tampoco es que elige cualquier persona. Le cuento que yo en eso no anduve buscando padrino, porque siempre me los pedían. Se daba eso que pedían. Sí, claro, a veces hay personas que dicen, yo soy la madrina de tu hijo cuando nace, como que le nace ser ellos los padrinos. Yo por último, mi hijo el mayor, había como 10 personas que me lo habían pedido para el bautizo. Y Georgie le dijo, en el momento que yo lo vaya a bautizar, el que esté primero, ese es el padrino. Y así fue. Los que tuvieron primero fueron los padrinos. Tuvo 4 padrinos. Ah, mira, igual hubieron algunas. 2 madrinas y 2 padrinos. Y mi segundo hijo, él también, mi compadre, él desde que estaba en la barriga recién de 2 meses, él, que yo soy el padrino, yo soy el padrino, yo soy el padrino. Y él sí nomás tuvo 2 padrinos, padrino y madrina. Y de mi hijo, el último, también fue que me los pidieron. No es que tuve que buscar yo los padrinos. Y ahí siempre le he buscado así para comunión y confirma, casi le he buscado los mismos. Los mismos. Sí, yo le he buscado otros así. Sí, ya. Tuvo la suerte de que ellos quisieron ser Padrinos. Y me imagino que, por ejemplo, también se los bautizaba porque había la creencia de que no es temor o porque se los quería llevar el malo y todas esas Bueno, cosas. en mi familia no ha existido eso. En mi familia todos les ha gustado bautizar sus hijos, a que hagan comunión, confirma. En mi familia sí, no ha pasado eso. Me imagino que ellos ya sí estudiaron, escuela, colegio, todo. Mis hijos sí, pues ellos sí se graduaron todos 3. Ahora al último le digo que se mete a estudiar, que supuestamente va a abrir la universidad acá, pues se inscribió, no sé, pues hay que ver. El lunes les toca dar una prueba, a ver si, no sé, pues si la pasa o no la pasa. ¿Qué nomás será que le van a preguntar? Claro, que estudie, que practique todo, Sí, todo lo yo que le han digo, enseñado. aprovecha, le digo que ya si no estudias aquí, pues ya no estudias en ningún lado, porque claro. aquí no tienes que gastar en nada, estás en la casa y todo. Tienes que andarte yendo a otro lado. Claro, y peor como está la situación, no da mucha confianza. Sí. Y eso. Y así, por ejemplo, cuando digamos ya terminaban los oficios y tenía un tiempito libre, ¿qué le gustaba hacer a usted en su tiempo libre? Y en el tiempo libre, que no teníamos casi. No tenía mucho tiempo libre. Porque, por ejemplo, si era de coger café, pues cogíamos todo el día. Y ahí salíamos tipo 3, 4 a dejar recogido el café. Y de ahí ya era merienda, lavar plato, y ya en la noche, pues si tocaba hacer otras cosas que había que dejar hecha para el desayuno, pues había que dejarla hecha en la noche. Y a usted le tocó también que decía que en las noches pelaban palmas, estas Sí, cosas. también pelamos palma, higuerilla, todo eso. Me tocó recoger palma, higuerilla. Y de noche hasta las 10, 11 de la noche pelando palma. Se acostaban tarde Acostábamos tarde. y se levantaban, me imagino que también de madrugada. Y bien a las 6 ya teníamos que estar en el horno, pues, asando los verdes, hirviendo el agua, pasando el café y todo para el desayuno. Y ahí en los trabajos usted decía que habían así bastantes trabajadores. ¿Estos trabajadores ustedes les pagaban o hacían eso que le llamaban el cambio de mano? Bueno, mi papá yo escuchaba a veces que decía, esta semana vienen aquí, la otra semana vamos allá. Cambio de brazo que les decía. Sí. Pero cuando no, mi papá les pagaba, sí. Les pagaba el mensual, ¿cómo se llama eso? Jornal. El jornal. Sí, Y en ese entonces era el sucre, ¿no? el sucre. ¿Y cuánto ganaba un trabajador así? Yo qué sé, ahí sí, yo no sé cuánto ganarían, qué sería, porque como mi papá era que sabía de eso. Ahí nosotros Ustedes no se metían en en eso nosotros no nos metíamos, ¿no? Mi papá antes la gente era machista y todavía hay machistas.
La plata era él porque la manejaban, no mi mamá ni nosotros, nada, era él. Y si ustedes querían algo por decir, ¿le pedían o no tenían esa opción como que decir, quiero esto? Bueno, nosotros nunca tuvimos la confianza de pedirle a él. Nosotros era mi mamá. A mi mamá, y mi mamá vendía una gallina, qué sé yo, que vendía café, que vendía cacao, y ella nos compraba. Y a mi papá no teníamos confianza en pedirle. Todo era mi mamá que le pedía. Ella nos compraba. Como siempre, pues la mujer solucionaba a su manera, porque igual me imagino que tampoco le pedía a él, sino que como ella criaba sus animalitos, ella... Sí, pues mi mamá cogía, vendía su gallina, si quería vendía otra, y como era ahí, las criaba. Y o vendía café o vendía cacao, cogía y hacía, vendía. Y así en estas cogidas de café que andaban así, ¿nunca pasó que le picó la culebra a alguien? No, ahí en la casa no, gracias a Dios no. Una vez a un tío o un hermano de mi papá le picó, pero fue sacando un maní. Sí, pero eso fue en la casa del tío, no en la de mi papá, no. Sí, pero sí cogían bastante culebra. ¿Y ahí cómo hicieron para tratar de curarle? ¿Habían curanderos? Claro, buscando el curandero, poniéndole los sueros antiofídicos. Eso que tenían los curanderos, pero casi se muere. Todo bien malito. Sí, y antes había que traerlos en hamaca. Claro, porque no había vía. No había vía en que traerlos. ¿Y ahí la gente ayudaba? Me ayudaba, pues. Eso sí, los vecinos eran bien unidos. Las personas por allá, por ejemplo, alguien se enfermaba y conocidos y decían vamos a llevarlo al pueblo en hamaca, y la gente corría a ayudar, a traerlos. Sí. Y ustedes, por ejemplo, sí tenían plantitas medicinales en la casa, como para, por ejemplo, un dolor de barriga, un dolor de cabeza. Mi mamá, sí, pues mi mamá le gustaba tener todos esos montecitos, que la congona, que la ruda, que el alcohol de menta, la hierbabuena. Mi mamá me hacía esos huertitos, eso para sembrar, que el frijol, que el repollo, que el cilantro. Mi mamá cogía unos repollos, unas tremendas bolotas de repollo cogía. Sembraba lechuga, todo eso, hacía unos huertitos, hacíamos así. Las chácaras que le llamaban, ahí hacía, ahí mi mami sembraba. Y también tenían las eras para para la cebolla y los cilantros, que para los pimientos. Mi mamá todo eso tenía. Es decir, ustedes cultivaban su propio alimento. Sí. Ahí sembraba mi mamá. Porque sí tenían el chancho, la gallina, hacían las salprietas. Por ejemplo, mi papá cuando sembraba, cuando hacía los desmontes, todo el tiempo él sembraba. En los desmontes también sembraba cebolla verde, cilantro. Y se cogían mazos de cilantro, cebolla, y aparte tenían en la casa, y nada fumigado. Claro, eso le iba a decir, ustedes sabían lo que comían, porque todo era natural, nada fumigado. Y se cogía una saca, 2 sacas de frijol, y ya no se vendía, pues ya todo el mundo era regalado, pues se regalaba. Eso también tenían de bueno que, o sea, entre ustedes se compartían entre vecinos, y luego tenían la posibilidad que si el vecino sembraba, usted también tenía la opción de que le daba. Sí. O sea, había ese compartir, no es como ahora que lo mínimo es un negocio. Todo es vendido, sí. Yeah. Y estas plantitas que tenían, estas plantitas medicinales, ¿como para qué las utilizaban? Y por ejemplo, que para las diarreas, que para los vómitos, que para el mal de ojo, todo eso. Antes había bastante eso del mal de ojo, ¿verdad? Y mi mamá también, ella siempre le gustaba tener medicina en la casa. Por ejemplo, por allá se enfermaba alguien, corrían a la casa de mi mamá, eso sí yo me acuerdo, llegaban tarde la noche a buscar, es que alguien está con vómito y necesito si nos ayude con una inyección o con una pastilla. Mi mamá siempre sabía tener inyección y pastilla para el vómito, que para la fiebre, que para las diarreas. Y mi papi todos los domingos eso le decía, dame la lista para las pastillas, los medicamentos. Todo el tiempo a mi mamá nunca le faltó el medicamento en la casa. Ya si se le murieron sus hijos, pues ya no fue por descuido, porque claro, ella es que siempre también antes tenía
No es como ahora que usted dice el examen, rapidito le sale que Claro, tiene. sí. Así usted tenga el síntoma que parece de una cosa, pero es otra. Entonces también eso influía. Sí. Y lo bueno es que, mire, o sea, no pensaba solo en ella, sino en todos, porque tenía a disposición para cualquier Y vecino. para decirle que mi mamá está para la hemorragia, sabía tener inyecciones. Y ella aplicaba también, ¿no? No, mi papá. Ah, su papá. Mi papá inyectaba, sí. Ah. Y ustedes también podían, por ejemplo, decía que tenían la chacra, ¿también podían ustedes ayudar ahí o ahí no les dejaban andar? No, nosotros hacíamos con mi mami. Ah, si les enseñaban, si les Claro, permitían. pues ahí nosotros era con mi mami, eso nos encargábamos nosotros, no mi papá, era nosotros con mi mamá. Nosotros mismos cargábamos la tierra en monte, sembrábamos, hacíamos los cerquitos con tierra en monte para que, decía mi mamá, para que produciera mejor. Le poníamos la tierra en monte, Y mire, y antes no necesitaban químicos porque No, producía todo lo que todo sembraran. producía. Y arroz no sembraban. Mi papá sembraba arroz, Ah, sí. Y producía. producía. Mi papá tenía esas cosas de pilar arroz, Ah, los bunques. los bunkers. Sí, eso sí nunca hice porque eso se me hacía como difícil de pilar ese arroz, esa cosa. De estar ahí. Ahí creo que también ponían el café, ¿no? Sí, Para el pilar café también. Pero yo eso también se me hacía difícil. Yo mejor le sacaba la cáscara en el molino. Ah, también lo podían hacer en el Sí, molino. pues los poníamos al sol para que tuviera como bien tostadita la cáscara y ahí lo pasábamos en el molino, ya lo venteábamos y ya lo tostábamos. Se Y me ahí hacía- lo iban como que almacenando para todo el año, ¿no? Sí, para tostar y todo. Y en invierno, ¿cómo hacían para salir? Si tenían que salir para acá. A caballo, sino... Y bueno, y es que le puedo decir que nosotros no salíamos. Solo era mi papá a hacer compras y si salíamos tal vez nosotros era por una enfermedad. Pero nosotros de allá a acá no veníamos. Solo salíamos, creo, una vez al año en tiempo de la fiesta, si acaso. Ah, sí venían, que venían a la fiesta de las nieves. Sí. Y eso era ya cuando ya grande, que mi mamá a veces nos traía en el día. Como un tío sabía tener carro y él nos traía. Pero que viniéramos a bailar, esas cosas, ¿no? Nada de eso. No. Y si venían a las fiestas de las nieves, me imagino que igual primero era la misa que las traían y después era... No, pues a veces ya llegábamos tarde, ya no alcanzábamos misa y por ahí nos llevaban un ratito y de nuevo ya nos íbamos a la finca. Nomás como para mirar. Más mirar nomás. Y ver algo diferente e ilusionarse. Sí. Y en la comida, porque antes, por ejemplo, habían como más variedad que ahora en la comida. Porque hay gente que dice que hacían esto de la ensalada de papaya, que el torito de plátano. Bueno, eso mi mamá no hacía. Ya mi mamá preparaba, qué sé yo, el caimito, eso sí, caimito. Hacía la sopa de maíz con maní, o que la hacía con queso, la colada de maíz con panela y leche. Para los trabajadores, pues allá mi papá era todos los días, era una olla de jugo y una olla de colada. Tenían que darle Sí. variedad, Sí. por decirlo así. Un día hacía de maíz, otro día hacía de verde, otro día hacía de cuáquer, y el jugo de naranja o el jugo de limón. No faltaba la fruta para hacer el jugo. Sí. Y me imagino que la de verde, ustedes tenían que sacar el verde, Sí. hacer como que la masa, La ¿no? masa, sí. O si no, como en esos tiempos no había licuadora, se rallaba el verde. Se rallaba el verde y ahí servía con la leche, con la panela y ya después se colaba. Y ya quedaba finito. Se quedaba finito. Ajá. Y esto de la comida de los trabajadores, ¿ellos iban a comer a la casa o ustedes tenían que llevarle? Cuando era cerca, sí, iban a comer a la casa. Pero, por ejemplo, cuando era tiempo de, como que sea ahora, en los sembríos, y eran lejos los de monte, teníamos que irles a dejar el almuerzo. Y llevar todito ese Todito. peso. Pero, y era seco y caldo, que había que llevar. Y aparte el jugo. Era o la bastante colada. que tenían que llevar. Teníamos que llevar, era bastante. Tarrinas. Los caldos se le llevaban en las tarrinas y el seco en tonga, envuelto Envuelto en hoja. en hoja. Sí, y eran unas ollas tremendas de sopa, de arroz, del seco.
Y también era que se le servía bastante y bien puesto. Y el verde asado. Y bien puesto, por eso que le digo. Prácticamente ustedes tenían que pasar todo el día en la cocina, porque si le tenían que dar el desayuno, ni bien terminaban, tenían que pegar a hacer el almuerzo. Terminábamos hacer almuerzo y por ahí mismo ponga a hervir la menestra para la merienda. Y también decía que para los chanchos le hacía. Y hacer la comida para los chanchos. Todo eso. Apenas terminábamos de almorzar, hacíamos ya terminábamos de lavar plato y por ahí mismo comenzábamos a poner la comida de los chanchos. Que a hacer el guineo, a cocinar el guineo, a hacer el gerén de maíz, todo eso. ¿Y criaban así bastantes chanchos o por ejemplo un hito para el consumo? Mi papá criaba hasta 20, 25, 10. Y estos así los criaban sueltos, ¿no? Que tenían como un encierro grande. Un chiquero. Pero a veces los soltaba y sí que se le robaban los animales. Y en la finca sí que se le robaban a mi papá. Que los chanchos, que las gallinas. Una vez, ¿sí se daba eso? Sí, se les robaban bastante. Por eso que por la casa robaban bastante. Por ejemplo, a veces íbamos a veces del tío, qué sé yo, así un día domingo. Nos íbamos del tío. Y si dejábamos ropa tendida, regresábamos, ya la ropa no la encontrábamos en los cordeles. Se robaban. A veces las gallinas echadas de los nidos se las llevaban. Sí. Se las llevaban. Y eso que no había vecinos muy cerca. Y eso que no había vecinos, pero por ahí pasaba la gente que pasaba a la papaya, que a mono, que a monito, que a la humedad. Pasaban por ahí y como veían cerrado se metían. Y así estuviéramos en la casa. Yo no sé cómo hacían, pero se robaban los chanchos, se robaban. Por ejemplo, a veces para que se fueran a bañar los chanchos, mi papá los soltaba. Pero teníamos que irlos siguiendo para que fueran a bañarse los chanchos y todo. Y por ahí mismo regresar arreándolos. Y ellos regresaban solitos, ¿no era que se iban para otro lado? No, los arreábamos, nosotros mismos los llevábamos arreando y otra vez nos regresábamos con ellos. Pero medio un descuido que nos dejaran, a veces mi papá decía, déjalo que hacen un ratito. Uno que se abriera y ya se lo robaban. Como que estaban cazando. Como que estaban pendiente a la hora que mi papá soltaba los animales. Pero sí que se le robaban los chanchos. ¿Y estos chanchos todos los mataban para el consumo o había un momento que, por ejemplo, ya vendían? Él vendía y también dejaba para comer. Por ejemplo, en tiempo de invierno también él mataba para la manteca, sacaba para derretir la manteca. Decía para no andar a la carrera comprando. Claro, es que anteriormente casi no había como que decir que comprar mucho, porque el resto de cosas se cultivaban. Claro, y mi papá, por ejemplo, él en invierno le gustaba comprar así. Él, si era de matar el chancho, pues ya la manteca se tenía derretida en tachos grandes, la manteca, y eso era bien tapadito en un lugar fresco que no se dañara nada. Los chicharrones también envueltitos en hojitas y todo. Y él le gustaba comprar tanques de querosín, porque eso era que había que comprar, pues que el quintal de arroz, que los jabones, que el aceite o si era manteca, caja de jabones, porque a veces no salía porque el río crecía. Y entonces a veces decía él, por no andar cruzando ese río, peligrando la vida. Él ya, por ejemplo, en diciembre a fines de diciembre comenzaba a comprar, entonces iba a Chone a comprar, por allá con un señor que era compadre y tenía carros, iban a comprar, ya para entrar para el invierno, ya para tener todo. Tener para los trabajadores y todo. Y ahí el que compraba era para las lamparitas. Para las lámparas, sí. Y a veces la gente llegaba también, que présteme un galoncito de querosín, que présteme, que regáleme, o que... Bueno, decían présteme y nunca devolvían. Claro, ya era regalado prácticamente. Sí, era regalado. Y así, ¿qué comidas más hacían que usted, por ejemplo, ahora vea que ya no se preparan, ya no se hacen? Y ahorita ya la gente, por ejemplo, ahorita la juventud en la actualidad no saben preparar ni una sopa de maíz con maní, no la saben hacer. No saben rallar un verde y hacer una torta de maní. Mi mamá hacía las tortas de maní con pescado, hacía la de cuerito con chancho, con carne, hacía la carne ponzada, que hacía los hornados. Los bollos. Los bollos, todo eso, para los trabajadores. Y ahorita la gente, ¿qué va a saber? La juventud ahora no sabe ni preparar una colada. Ahorita es atún, queso y huevo. Sí,
Y No, pollo. Pollo. Y de granja, porque criollo casi comúnmente no se come, es fácil. Sí, todo cambió ahora totalmente. Hasta la alimentación. Nadie, ya no le gusta lavar pañales, ya todo es pañal desechable, ya todo es la lechecita de tarro, ya no les gusta hacer una colada. Ya no, raros son los niños. Y los que tienen las abuelitas y todavía acostumbran. Sí, Porque uno, por deseo y no, ¿qué trabajo hacer? No le da. no le dan. Dice, no toma, pero si no le da, No toma, no toma. pero es que si no le hacen, no toma. Claro, es verdad. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo fue su boda, porque usted dice que ella se casó después, que tuvo sus hijos, cómo así decidió casarse. Porque mi esposo siempre se quería casar. Ya. E incluso cuando estaba soltera, él fue que dijo que me iba a pedir. Y fue para hablar con mi mamá y mi mamá le dijo que no, que ella no me iba a dejar casar. Y él fue, incluso fue con mi padrino a pedirme. Y él me dijo, donde tú sales ya sabes lo que te pasa. Y ya sabes lo que te pasa, era un tremendo miedo. Y yo no salí, ella le dijo que no, que ahí mi padrino le dijo, comadre, dice, pero es que venimos a hablar, dice, que venimos a pedir a la ahijada. Le dijo, ni pierda su tiempo porque ella no se va a casar. y no me dejó casar. ¿Y ahí cómo se comunicaba con él? Porque tampoco era fácil comunicarse. Y ahí, por ahí, entre medio por ahí mis primas, por ahí con los amigos de él, así me mandaba en un descuento, me mandaba las razones. Y ahí hasta que me escapé. Y pero igual la castigó después su mamá, ¿o no? Claro, cuando fui me castigó. Dije, voy a pedirle perdón. Sí, ¿Y ya cuánto tiempo fue usted ya? fui como a los 2 meses. Y él también fue, ¿no? Sí, fuimos los dos. Ya le pegó. No, a él no, pero a mí sí. Mm, A mí sí me castigó. Mi papá, sí, no me castigó. entonces, como usted dice, a su abuelita usted le tenía miedo porque le hablaba a su mamá y se parecía a su abuelita. Ujú. Sí, pero mi papá no me castigó, él no me dijo nada. Yo me arrodillé y me dijo, levántate, y ahí me dijo, así me dijo. Ya le había pegado a su mamá, ya que le iba a pegar. Mi mami ya me había pegado. Sí. Y antes no se puso brava con su padrino, pues que fue con el chico, o sí se puso brava. No se puso enemiga, pero le dijo, no compadre, yo no le voy a abrir la puerta y ella no se va a casar. No pierda su tiempo, le dijo. Y se fue mi padre. Se regresó con el Se novio. regresó. Y ahí ya igual. Siempre le decía, algún día nos casamos, algún día. Y bueno, llegó ese día y nos casamos. Primero nos casamos civil y ahí nos casamos eclesiástico. En octubre nos casamos civil y ahí en noviembre nos casamos eclesiástico. Ya un mes casi. Sí. Ajá. Sí, porque me casé el 12 de octubre. Parece que fue. Y ahí al 8 de noviembre me casé el eclesiástico. Casi al mes. ¿Para qué? Estuvo bonita la boda. Ya estaban mis hijos grandes. Bueno, ya los 2 mayores ya estaban comprometidos. El que llegó ahí, él estaba todavía pequeño, tendría como 12 años creo cuando me casé. Ya hace algunos años, porque igual Sí. ya tiene más de 20 el chico. Claro, yo me casé en 2014. Ya hace 12 años 12 que años. me casé. Sí. Entonces, 14 años casi. Ujú. Y, por ejemplo, usted nos contaba así que cuando se enfermaban iban a su casa a pedirle a su mamá medicina. Y cuando la gente moría, ¿cómo era eso? ¿La gente iba a acompañar? Sí, acompañando, ya le digo, por allá la gente era bien unida. En mi caso, mi papá, a nosotros, alguien fallecía, algún amigo de él, si se enteraba que en este rato falleció y no lo soportaban, qué sé yo, hasta el domingo, hasta ese día nos tenía velando ese muertito. Ah, tenían que ir a estar ahí. Teníamos que ir y pobre que dijeran, no va. Teníamos que ir. Y sí lo sabían tener así bastante tiempo, diga. No, pues yo un ejemplo que digo, claro, y normal, pues los velaban, por ejemplo, falleció hoy día, mañana, o a veces decían muy temprano lo van a sepultar, mejor mañana y así. Y había personas que de allá a la finca los traían a sepultar aquí a San Isidro, a hombro. Ah,
Cargando el ataúd de ellos. Cargando el ataúd de allá, acá estaba lejos. Y claro, pues y el peso y la distancia. Y bueno, en Calada también había cementerio, pero había personas que decían, no, que el familiar está en San Isidro y que llevémoslos allá. Y entonces no lo dejaban en Calada, que estaban más cerca, y se lo traían para acá. Y a hombro, imagínense ese y el resto acompaña. Y el resto acompaña. Bueno, ahí sí se venían, la mayoría, siempre a veces venían mujeres, pero la mayoría eran hombres porque se venían a caballo y estaba lejos, pues. Claro, pues sí, ahorita está lejos, imagínense antes. Y los caminos, pues que no habían buenos caminos. Y cuando era en invierno. Y el duelo, si guardaban duelo. Ah, ya, claro, pues ya la gente la borra en negro. Ya no es como ahora que se murió alguien y dije, yo no me voy a poner negro, que me pongo el color bajito, que... Y eso como que ni parece que alguien se les ha muerto. Claro, pues ya no, hasta con música ya los enterramos. Con música, los entierran, todo. Ya todo es diferente, totalmente, todo es diferente. ¿Y ahí qué tiempo les hacían guardar duelo? Por ejemplo, si era alguien cercano. Por ejemplo, yo cuando mi hermano se murió, que después, como año y medio, casi 2 años. Bueno, yo era pequeña y todavía ya después, que ya bailé, ya hacía como casi 2 años que mi hermano había muerto. Que había 2 años. Igual yo estaba pequeña y me hicieron guardar duelo. Claro, es que hacían guardar a todos y hasta en la ropa, porque... Y no me dejaban poner ropa de color. Claro. Era falda negra, blusa blanca, bolas negras y así. No dejaban prender ni la radio, decían en algunas casas. Pues yo en la casa mi mamá no prendía nada. Ni disque para escuchar noticias, nada. No dejaba aprender nada. Y ahí también le hacían así las 9 noches, esas. No, a mi ñaño le hicieron las 9 noches todos los meses hasta el cabo de año. Sí, todo eso lo hacían. Y anteriormente ustedes también, por ejemplo, utilizaban el churro. Había personas que decían que utilizaban el churro para avisar que la comida... Mi mamá decía que ellos habían usado, pero cuando yo ya crecí ya no. Yo no vi eso. Ya no. Pero mi mamá decía que cuando ella sí, que la abuela, que el abuelo, mi papá también decía, pero cuando yo ya crecí ya no. ¿Y si le contaron como para qué lo utilizaban, qué significaba? Eso ya dice que alguien escuchaba el churro y ya la gente corría, porque que era una enfermedad o algo muerto, pero algo pasaba. Ya la gente sabía, decía mi mamá. Era como un medio de comunicación. Sí, medio de comunicación. Sí. Y ustedes así, por ejemplo, si se reunían en la comunidad. ¿Cómo en qué forma? ¿En qué? Por decir, por ejemplo, ahora la gente se organiza, digamos, aquí el barrio y dice, vamos reuniéndonos para arreglar el entorno o para hacer algo, una reunión, un trabajo. Por ejemplo, cuando más era donde un tío, porque ya le digo que en la casa no había vecinos por ahí, pero donde el tío sí había cancha. Ahí era que hacían la fiesta del Niño Dios o de la escuela, y ahí sí, pues ya mi mamá decía vamos a arreglar y todo, ya ahí sí se reunían para arreglar lo que iban a hacer en la escuela, o si era, qué sé yo, la fiesta del Niño Dios, para ayudar a hacer el pesebre, sí, ahí se reunían. Y así más, ¿qué cree que nos podría contar que usted se acuerde, que nosotros no hemos vivido, no hemos visto? En mis tiempos, pues, que ustedes no vieron, porque allá no había teléfono, no había nada desechable, todo era que había que prepararlo, todo había que hacerlo, que tostar el maíz para hacer la salprieta, rallar el maíz. Ahora ya se compra todo molido, ya se compran hechos los panes, ya se todo. Sí, ya viene hasta hecho. Sí, en cambio nosotros todos teníamos que hacer. En esos tiempos todo era... aquí ahora ya venden el comino molido, la pimienta, en cambio nosotros se compraba para tostar y moler. Todo hacíamos en el molino. Se molía. Ahora ya nadie hace eso. Ya nos sale más fácil comprar hecho. Y el maní ya lo compran molido, que la salprieta hecha, todo ya. En cambio nosotros no, pues teníamos que tostar el café, molerlo. Lo mismo la salprieta. Era un proceso.
Claro. Y la ventaja que ustedes tenían que sabían que se comían, porque nosotros ahorita compramos, pero no sabemos si realmente tiene lo necesario y cosas buenas. Bueno, como para ir finalizando, ¿qué consejo usted le daría a la juventud de ahora, basándose en lo que usted vivió, cómo usted la criaron y cómo está la situación de ahora de ellos? Bueno, yo diría a la juventud que ahora aprovechen más que todo a estudiar, porque antes no había esa facilidad de que los padres a uno lo ponían a estudiar, o si uno quería aprender, no la dejaban. Ahora ya que ellos tienen la facilidad de estudiar, de ir a universidad, de aprender muchas cosas que ahora hay, deberían de aprovechar, de aprender, no comprometerse tan jovencitos, porque ya se truncan la vida. Ya nada es igual cuando uno se compromete, porque así se cuiden, ya después vienen los hijos, y ya no es igual, ya le cambia la vida, sea casado, sea unidos y todo, pero ya totalmente cambia la vida. Ya nada es comparado como cuando está en la casa de los padres. Y igual así la juventud no aprovecha, se comprometen jovencitos, si están estudiando igual dejan los estudios, no aprovechan. Ese es mi consejo, principalmente que estudien, porque eso es lo que vale mucho ahora. Ya, muy bien. Nosotros le agradecemos por habernos contado su historia de vida, por haber compartido con nosotros y habernos dejado esta enseñanza. Muchas gracias también a usted, muy agradecida por haberme tomado en cuenta en su entrevista, porque no me lo esperaba, pero igual, siempre a la orden cuando desee. Gracias.